Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Claves para fomentar el bienestar emocional en las empresas, que tenemos el placer de organizar con la colaboración de Rebeca y Ángel López, creadores del método Estrés Positivo. También contaremos con la intervención de Manuel Rey, que es director de Recursos Humanos de Bristol y Ferrestop en España y Portugal, quien nos contará también de primera mano lo que supone implantar esta metodología en una compañía. Nuestro agradecimiento a los tres por vuestra participación. Desde Sernauto creemos que organizar este tipo de formaciones que ponen en el centro a las personas es clave, ya que los empleados son el activo más importante que tienen nuestras empresas y por ello se deben poner en marcha palancas que fomenten su bienestar. Y en línea con nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa y la generación de impacto positivo en nuestras empresas asociadas, hemos querido organizar este webinar como antesala a nuestro curso el método de estrés positivo, que tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en formato online, un curso hiperpráctico que aporta herramientas para trabajar en entornos de gran incertidumbre y complejidad como los que estamos viviendo en estos momentos. Y además creo que debe ser responsabilidad de todos, cada uno desde su posición o desde su puesto de trabajo, quienes ayuden a generar entornos seguros donde se favorezca precisamente esa capacidad de adaptación al cambio. Como oí hace poco en una jornada, si algo ha dejado claro la pandemia es que la rueda del hámster en la que estábamos todos metidos ya no funciona y la dinámica en la que vivíamos en el entorno laboral pues ya era realmente insostenible. Lo que nos vienen a demostrar hoy estos tres magníficos ponentes es que invertir en generar bienestar en el ambiente laboral es algo que es rentable, que tiene impacto directo en la cuenta de resultados de las empresas y además es sostenible en el tiempo. Yo personalmente también creo que es algo que no solamente pueden hacer las grandes compañías, sino también las pequeñas, nosotros en el mundo asociativo también. Lo que hace falta es contar con líderes que crean que las personas deben estar en el centro del negocio. Desde luego, para mí este es un tema absolutamente apasionante. Los que me conocen lo saben, que me encanta. Y esto lo demuestra que en un webinar en el que no estamos hablando de temas pues, tan nuestros, tan sectoriales como puede ser estrategia, tecnología, pues hemos tenido 70 personas inscritas a este webinar, lo cual demuestra que es un tema de máxima actualidad. Y sin más, pues tengo el honor de presentaros tanto a Rebeca como a Ángel. Bienvenidos. Rebeca López es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Positiva por la Universidad Jaume I de Castellón, MBA del Instituto de Empresa. También cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, tanto en organizaciones como en consultoría estratégica. Es mentora, formadora y divulgadora tanto en español como en inglés. Ángel López es posgrado en educación socioemocional por la Universidad Iberoamericana de México, diplomado en Mindfulness para la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado en Psicología Positiva por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Y además sé que es desde allí donde tiene la suerte de estar ahora mismo. Ayer cuando preparábamos el webinar estaba recién aterrizado. Ángel cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando equipos multiculturales en España, Canadá y Latinoamérica. Es meditador, formador y conferenciante. Ambos son creadores del método para el estrés positivo y coautores del libro El método del estrés positivo, un aprendizaje para una vida en positivo en 8 semanas. Además de haber tenido la suerte de participar en 2 de vuestras formaciones, también me he leído vuestro libro, que me ha resultado increíble, ¿no? Lo que ayuda, ¿no?, a poder desarrollar uno mismo estrategias para luchar contra ese malestar que conocemos y transformarlo con una herramienta
positiva a través de muchos ejercicios que proponéis. Y bueno, ya antes de daros la palabra, recordaros a todos que tenéis en la parte inferior el apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, pues después esperemos que haya un animado debate donde preguntáis todo aquello que consideréis interesante. El webinar lo estamos grabando y luego compartiremos la presentación y la grabación. Y si os resulta de utilidad, también os animo a que lo compartáis dentro de vuestras empresas. Y sin más preámbulos, os doy la palabra cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Como bien decía Cristina, Rebeca desde Madrid, yo desde Ciudad de México. Trabajamos mucho en estos dos países, casi toda Latinoamérica, y bueno, pues a veces nos toca en la misma ciudad y a veces nos toca en ciudades diferentes. Pero gracias por generar este evento y sobre todo para hablar de algo tan importante y que sé que a ti, Cristina, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es algo como que siempre lo tienes muy en cuenta desde hace años, que es el bienestar, ¿no? El bienestar de la gente. Que además, como bien comentabas, aparte es productivo, viene bien a las organizaciones, a las empresas, pero sobre todo poniendo un foco en que el equipo esté bien, ¿no? Y que se sienta bien. Y desde un sentirte bien, por supuesto, van a fluir muchísimas más cosas positivas para la organización. Está demostrado científicamente y es algo que además vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación, que si me permitís os voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiéndola en vivo. Vamos a ver. Bueno, sobre todo, y estarás conmigo, Rebeca, y ahora te doy la palabra también para que también saludes si quieres. Vamos a hablar de una serie de claves. En concreto vamos a daros 10 claves. 10 claves que de por sí podemos ir implementándolas poco a poco o como nosotros hacemos es tomar todo el método del estrés positivo y empezar a implantarlo de forma individual o en las organizaciones para ir metiendo estas claves con práctica. Como bien ha dicho Cristina, el libro es eminentemente práctico, nuestro método es un método porque es eminentemente práctico y quiero que hagamos esa asociación ya desde el comienzo entre la palabra bienestar y estrés positivo. Y generalmente nos pasa, ¿verdad, Rebeca? Que la gente dice, pues que estas dos palabras, o sea, juntar bienestar con estrés positivo es algo complejo de entender. Bueno, pues lo que queremos deciros es que el estrés es algo inherente en nosotros y tenemos que lidiar con ello. Y lo podemos además lidiar de una forma positiva. Y por lo tanto, cuando Rebeca y yo comenzamos a hacer investigaciones, ella en la llama primero y yo en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, lo que empezamos a ver es que si nos queremos preocupar por el bienestar, es prácticamente lo primero que necesitamos hacer es manejar esa gestión del estrés en la que vivimos y que es el gran bloqueador de ese bienestar. Bueno, Rebeca, no sé si quieres saludar antes de nada. Sí, tenemos poco tiempo, así que simplemente dar las gracias por este espacio y sé que cuando hablamos del término estrés positivo, esas dos palabras juntas a veces es un término difícil de entender, pero lo que traemos hoy es un método científicamente comprobado, no vamos a hablar de magia, no es una conferencia que esperemos que escuchéis y sin ver cómo lo podéis aplicar, queremos que lo bajéis a terreno y que entendáis cómo esto ya es una realidad en muchas organizaciones, ¿no? Y al final el estrés no es un demonio al que abatir, es simplemente una energía que tenemos que aprender a gestionar, ¿no? Y nosotros, ¿verdad, Ángel? Somos el vivo ejemplo de haber vivido muchos años de experiencia profesional mal gestionando nuestro estrés y no solamente por aquellas cosas que hemos investigado y hemos puesto ya en práctica, sino que somos el vivo ejemplo de que se puede hacer esa transformación, ¿verdad? Correcto, y por eso anticipamos antes de nada en deciros que nosotros somos los primeros que hemos vivido un estrés muy negativo, que por lo tanto podemos conectar
completamente con vosotros si es así como lo estáis sintiendo y de hecho fue, yo creo, la prioridad absoluta por parte de Rebeca y míos el decir, vamos a impartir una intervención, desarrollar una intervención que ayude para justamente rebajar esos niveles de estrés negativo y transformarlo para algo que nos motiva. Porque justamente lo que no queríamos perder, Rebeca y yo, es esas cosas que sí conseguíamos gracias al estrés. Es decir, gracias al estrés nos permitía ser muy creativos en muchas ocasiones, nos permitía llegar a deadlines y a objetivos muy complicados, nos permitía además desarrollarnos personal y profesionalmente en muchos aspectos, pero cómo o dónde estaba el límite donde eso generaba bienestar y donde generaba malestar, ¿no? Donde generaba enfermedad. Entonces, aquí es donde os vamos a comentar muchas de las claves que nos dimos cuenta que estaban afectando y que demostramos en nuestros estudios posteriores. Al principio nosotros ya llevamos años impartiendo este curso. Yo creo que además, Cristina, tú fuiste una de las pioneras al principio, ya hace años, cuando lo viviste y lo experienciaste. Pero, y si nos damos cuenta, hace años hablábamos mucho del estrés a un nivel muy laboral, a un nivel que justamente la gente descubría haciendo nuestros cursos que también tenía un estrés personal, ¿no? Que en casa también había estresores y podían ser tu misma pareja o incluso tus hijos, esos generadores de estrés, no siempre en la parte laboral donde había un jefe o una jefa que te hacía la vida más difícil. Por lo tanto, pero sí que estaba como muy relacionado en el mundo laboral. Curiosamente, bueno, pues ha venido desgraciadamente una pandemia mundial y esto nos ha llevado a tratar el estrés desde no solamente la parte laboral, sino también la personal y aparte que se ha instaurado en nuestra vida. Se ha instaurado a tal nivel que se ha generado lo que llamamos la fatiga pandémica, que no deja de ser un estrés cronificado, un estado de alerta cronificado en el tiempo, pues cumpliendo medidas de seguridad, intentando no contagiarnos, cuidando de las personas que queremos, viendo si podemos ir a trabajar o no podemos, con una incertidumbre total que lo que hace es generar esa sensación de cansancio y agotamiento emocional, ¿vale? Y eso es en la que estamos ahora metidos, que no deja de ser un estrés cronificado, con una serie de consecuencias físicas, pero también mentales y emocionales. Por lo tanto, como hablábamos Rebeca y yo, en un principio pues nos encanta el estrés y las cosas maravillosas que podíamos conseguir del estrés, pero teniendo en cuenta que hay este estrés crónico que nos debilita, nos deja nuestro sistema inmunológico absolutamente por los suelos y que necesitamos desconectarlo, ¿vale? Para transformarlo en una energía que sí que nos permita crear. Y esa es la energía de la que vamos a hablaros hoy justamente. Rebeca, ¿cómo son los datos que nos muestran de la pandemia? Pues sí, Ángel, justamente lo has dicho hace unos minutos, era una preocupación que ya existía antes de la pandemia, ¿no? Por daros una indicación, la Organización Mundial de la Salud ya indicaba que en 2030 la depresión sería una de las principales enfermedades de incapacidad laboral. Por lo tanto, siempre estaba ya en el ojo de las personas que nos dedicamos a recursos humanos cuidar la salud mental, ¿no? Quizás lo que ha provocado esta pandemia es acelerar, ¿no? este malestar psicológico que pueden estar pasando nuestros propios colaboradores, ¿no? Y os traemos datos que sí que ya vienen de estos tiempos más recientes y las mediciones pues, de la fatiga pandémica, como hablaba Ángel, ya nos hablan de cansancio, de estar hartos de este tema, de hablar de este tema, de la tensión que provoca, ¿no? Y no hace tanto, ¿no? En febrero de 2021, el 50% de las personas a las que se le entrevistó dijo que se sentían deprimidas. Fíjate, importante, 50%. Y el 47%, o sea, alrededor de la mitad, consideran que están viviendo lo peor, ¿no? Porque aunque veamos ya esa luz con las vacunas ahí al final del túnel, llevamos muchos meses de desgaste, muchos meses que no solamente
tenemos unos síntomas físicos, sino también unos síntomas psicológicos, mayor ansiedad, mayor depresión, como hablábamos, angustia, incertidumbre. Así que es importante que nosotros, como responsables de las empresas, si queremos incorporar el bienestar, nos centremos en esa salud mental, ¿no? Y siempre hablamos en las organizaciones de atraer y retener talento, ¿no? Es un poco lo que siempre nos abanderamos en las organizaciones, pero ¿qué tipo de talento necesitamos atraer y retener? Nosotros hablamos de personas que sean capaces de ser resilientes y la pandemia nos ha demostrado que el cambio viene para quedarse, el cambio es inevitable, el estrés va a ser inevitable porque está en nuestra vida. Nosotros siempre nos enorgullecemos de decir que nosotros no quitamos el estrés, no va a ser estrés cero porque así es nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. Así que líderes líquidos, que también es un concepto que estamos escuchando cada vez más, líderes capaces de moverse en entornos de mayor incertidumbre, de entornos que no son 100% estables, así que vamos a trabajar y por eso nuestro método está orientado a ese tipo de organizaciones que quieren ser más líquidas, que quieren aprender a moverse con facilidad en estos entornos tan inestables. Construimos al final, y lo decía muy bien Cristina al inicio, organizaciones rentables, porque deben ser rentables, saludables y resilientes, porque hay resiliencia no solo individual, sino organizacional. Y las organizaciones que aprenden a ser resilientes son organizaciones que con cada cambio mejoran, ¿no? Así que lanzamos esa pregunta de cuándo fue la última vez que preguntaste a tu equipo cómo se sentía, ¿no? De cómo en ese teletrabajo, en este momento de tanta soledad, en las organizaciones, ¿hace cuánto no hablamos de esos temas que quizás antes se hablaban en las pausas del café o más en entornos más informales? Pues sí, y Rebeca, justamente lo decíamos al comienzo, cuando comenzamos a investigar de forma separada, Rebeca y yo, pero focalizados siempre en el bienestar de las organizaciones, llegamos al punto de la palabra estrés, es decir, el estrés siempre como nos bloqueaba toda la parte de bienestar. Queríamos impartir determinadas gestiones emocionales hacia, por ejemplo, resiliencia, palabras que realmente empezaban a sonar mucho y que generan un impacto muy positivo, pero el estrés era el primer bloqueador. Por lo tanto, ya desde el primer momento nos dimos cuenta de que si queremos hablar de bienestar emocional, y es verdad que las organizaciones hemos trabajado mucho en generar bienestar en lo físico, es decir, pues sillas apropiadas para poder trabajar, pues ordenadores, sistemas más ergonómicos, es decir, hemos trabajado mucho en la parte física, pero la parte emocional no la teníamos tan desarrollada o no hemos puesto tantos esfuerzos por nuestra parte, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que el estrés era la clave que debíamos de empezar a trabajar sobre todo en nosotros mismos. Fue un proceso muy bonito porque desde el primer momento nos dimos cuenta de que teníamos que ser nosotros los que empezásemos a trabajar en nuestro bienestar emocional, regulando nuestro estrés para poder ayudar a los demás. Y esto es lo que vamos a impartir el día 12 y 13 de mayo y que esperamos que ya por lo menos hoy os salgáis con muchas pinceladas para poder verlo en amplitud en esos 2 días. Las bases de nuestro método, como decía Rebeca, están científicamente demostradas. La primera base es mindfulness, donde necesitamos apagar completamente nuestro piloto automático para poder estar conscientes en lo que nos está ocurriendo. Y aquí os vamos a empezar ya a hablar no como organizaciones o no como responsables de, sino como personas. Os pedimos que ya vamos a empezarte a hablarte a ti, que estás viendo este webinar, cómo te sientes, cómo te encuentras, qué emociones sientes, dónde las sientes. Esa parte de mindfulness va a ser muy importante para todo el proceso de la transformación del método del estrés, de pasarlo de negativo a positivo. La parte de inteligencia emocional, tener esa capacidad de entender cómo me siento para poder también comprender al otro y ver cómo se siente el otro y en esa forma poder regularme emocionalmente si así lo necesito y conectarme con los demás. Y mucha neurociencia, muy clara, muy sencilla, pero sí explicando cómo funciona nuestro cerebro y cómo está conectado con todo nuestro sistema nervioso y qué se produce en nuestro cuerpo para que reaccionemos ante lo que nos pasa de una determinada manera. Así que esos son como nuestros 3 grandes pilares. Y vamos ya
Rebeca, con las claves. Y si te parece, empiezo yo con la primera clave, y ahí vamos un poco con el tema de mindfulness que hablábamos hace un momento, es cómo nos sentimos y dónde sientes esa emoción. Esta primera clave permite que incluso en organizaciones, cuando las personas entran, o ahora se hace mucho en el entorno online también, definan cómo se sienten antes de empezar su jornada laboral, porque en muchas ocasiones pensamos que nos dejamos las emociones a la puerta de la oficina, o cuando encendemos el ordenador se acabaron las emociones que estaba sintiendo en ese momento y empiezan otras nuevas profesionales. Pues no es así. Nosotros somos seres emocionales y a Rebeca y a mí nos gusta decir que a veces razonamos, ¿no? Pero primero somos seres emocionales. Por lo tanto, primero preguntarnos cómo nos sentimos y dónde lo sentimos. La segunda clave, Ángel, que os traemos es un concepto que cada vez también se está escuchando más y que viene a desmontar algo que nosotros, bueno, de lo que nosotros nos enorgullecíamos, ¿no? Nosotros decíamos con mucho orgullo que éramos personas multitasking, ¿no? Que podíamos hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y cuánto de esto se sigue manteniendo en las organizaciones, ¿no? Y nos bombardean muchísimos estímulos que queremos abordar todos a la vez. Nosotros lo que hacemos es entrenar a las personas en trabajar en modo single tasking. El modelo single tasking pretende llevar a tu cerebro a un mayor rendimiento mediante la concentración. También tiene base de mindfulness, por supuesto, porque no deja de ser atención plena. Y lo que está demostrado son unos resultados de un menor número de errores, menor número de accidentes y mayor productividad. En la medida en que yo soy capaz de llevar a mi cerebro o a la atención durante un periodo concreto, ¿no? Las organizaciones normalmente invitamos a que sean bloques de 45 minutos con 15 minutos de descanso, ¿no? Y son pequeños gestos que podemos incorporar en las organizaciones, ya sean modificando el tiempo que normalmente dura una reunión, por ejemplo, pero hay muchísimas formas de incorporarlo y nos permiten sacar un mayor rendimiento de nuestra atención, ¿no? A menudo bueno, debilitada por la cantidad de estímulos que nos llegan a cada segundo, ¿verdad, Ángel? Cierto, y sobre todo con las redes sociales, el WhatsApp funcionando todo el tiempo, email. Por lo tanto, este single tasking versus multitasking es crucial que si queréis tener bienestar, que empecéis a incorporarlo, es decir, focalizados y atención plena en lo que estáis haciendo. Al final no deja de ser que intentemos evitar que nuestra pila, ¿no? A nosotros nos gusta decir que nuestro cuerpo tiene una pila de energía y a menudo cuando nosotros practicamos el multitasking se va reduciendo, va bajando la cantidad de energía que sentimos. Así que el single tasking es una herramienta que nos permite no perder energía a lo largo del día y no llegar a nuestra casa completa o terminar nuestra jornada en el hogar completamente exhaustos. Sí, y la tercera clave que os venimos a dar hoy es que en contra de lo que muchas veces nosotros sentimos o nos apetece hacer, os decimos que necesitamos conocer bien lo que nos estresa. Y para eso hay que hacer el efecto contrario de lo que nos apetece. Es decir, nosotros tenemos una respuesta automática del estrés, que es lucha, huida o bloqueo, ¿vale? Y lo que os invitamos a hacer es totalmente lo contrario, es que abracemos eso que nos estresa. Y esto siempre, cuando llegamos a este punto, es como que, esto no sé si voy a poder hacerlo, ¿verdad, Rebeca? Bueno, pues que sepáis que es una de las mayores claves. Tenemos que detectar, sentarnos, hablar con eso que nos estresa para conocerlo bien. Y una vez que lo conozco bien, elaborar una serie de respuestas alternativas que vamos a ver en las siguientes claves. Pero de verdad que si algo te estresa, tienes que verlo, tienes que conocerlo, tienes que analizarlo, ¿vale? Así que hay que dejar de luchar contra eso o salir corriendo contra eso, sino hay que observarlo. Esa sería como la tercera clave. Y nos conecta con la cuarta, Rebeca. Claro, fíjate que ahondando un poco lo que estabas diciendo ahora, a menudo es verdad que no queremos ver aquello que nos estresa porque nos hace sentir mal, nos hace sentir emociones aflictivas, ¿no? Y nosotros en nuestras formaciones siempre insistimos en que
todas las emociones tienen un mensaje que darnos, así que hay que escucharlo y hay que entenderlo, ¿no? Y parece que cuanto más lo miras, tu mente más se relaja porque estás abordando el tema. Mucho sufrimiento también viene de resistirnos a aquello que nos estresa. Y llegamos a la clave que está muy unida a lo que estábamos hablando, ¿no? De detectar si lo que me estresa o me preocupa es real o imaginario. Cuando hablamos de imaginario hablamos de predicciones, porque en la mayoría de las veces nos enfrentamos a situaciones que aún no han ocurrido, que lo que me estresa, lo que me preocupa, aún no ha llegado. Creo que si la pandemia algo ha traído es esa incertidumbre, ese y si, puntos suspensivos, que no deja de ser una predicción. Aquí siempre nos dicen, bueno, a ver, yo es que por mi experiencia yo creo que va a ocurrir, pero voy a daros una mala noticia. Voy a darte a ti que estás viendo el webinar una mala noticia. Tu mente no es capaz de detectar si aquello que piensas te está ocurriendo. Y claro, esto es importante porque cuando estamos estresándonos, imagínate si esa situación todavía no ha ocurrido, pero tu cuerpo empieza a sentirlo como si te estuviera pasando. Y este es uno de los frutos del estrés crónico. El estrés crónico aparece en nuestra vida porque llevamos esa situación alargada en el tiempo muchos meses, ¿no? Así que lo primero de todo sería detectar si aquello que nos ocurre es real o es imaginario. Y si es imaginario, es una predicción, pararnos en el presente para ese piloto automático que hablábamos al inicio y poder ir trabajando lo que nos ocurre en el momento que nos ocurre. Ángel, ¿cuál es la quinta clave? Sí, y de nuevo muy conectada con la cuarta, porque el cerebro, os queremos comentar que el cerebro está preparado para defendernos. Simplemente lo que quiere es que nosotros podamos sobrevivir y de hecho lo ha hecho muy bien porque, bueno, estamos en 2021, ha pasado ya, digamos, con el mismo formato de cerebro alrededor de 15.000 años, por lo tanto, lo ha hecho muy bien y está claro que ha permitido que nosotros lleguemos al 2021 como especie. Por lo tanto, bien, ha hecho su trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que siempre nos va a poner en una situación como si fuéramos a perder la vida. Es decir, no sé si os ha pasado, pero a mí me pasaba muchas veces que un email, una contestación de o no contestación a un correo electrónico que había mandado, parecía que perdía la vida. Bueno, de hecho es que a lo mejor no podía ni irme a dormir tan siquiera porque mi cerebro detectaba que era una gran amenaza. Y esa amenaza es como el cerebro te protege si teníamos un mamut delante, como si tenemos un email realmente conflictivo delante. Y eso es algo que al detectar si es real o imaginario, ese estresor que estoy viviendo, y ya decimos que aunque todo el mundo piense que es real, en general tenemos unos estresores casi de un 80% son imaginarios y un 20% son reales, situaciones que realmente están pasándome en este momento. Por lo tanto, eso ya te da un gran avance. Y si es ese correo, por deciros algo fatídico o que estamos esperando, tener claro que no deja de ser un correo. Es decir, no estamos teniendo que correr delante de un mamut porque vamos a perder la vida. No estamos en una situación en la que tengamos que luchar con ese mamut o con ese correo electrónico, sino que tenemos que tener claro que es simplemente un correo electrónico. Importante para nosotros, por eso el estrés se desata en nosotros, pero que no vamos a perder la vida. Y teniendo eso claro, nuestro cerebro empieza a procesar ese estresor desde otra situación, desde un punto hormonal mucho más adecuado y mucho más funcional que si pensamos que podemos perder la vida. Y esto nos lleva, Rebeca, a la sexta clave. Sí, porque fijaros en la sexta clave, estamos pasando de algo que está en riesgo mi vida a verlo como un desafío. Y fijaros que el estrés no deja de ser una energía que surge en nuestro cuerpo cuando algo importante sentimos que está en juego. Y esto es muy importante porque, como hablaba Ángel, tengo que ser consciente de que mi vida no está en juego, que lo que me ocurre, lo que me estresa, es quizás un desafío, un reto que tengo que abordar.
Pero fijaros qué importante es aprender y hacer un cambio de mentalidad, porque siempre nos dicen, "Ay, qué fácil, ¿no? O sea, ¿cómo hago que mi mente entienda que no está en juego mi vida, sino que es un desafío?". Al final se trata de un cambio de mentalidad. Lo que nosotros hacemos en nuestras formaciones son cambios de mentalidad permanentes en el tiempo, dotados de mucha información sacada de datos científicos para darle una argumentación a nuestra mente y que entienda esos otros dos caminos que tenemos para hacia el estrés positivo y un proceso mental que tengo que entender que es que no deja de aprenderse cómo funciona mi mente y qué teclas tengo que tocar para ver que lo que me está estresando, en este caso, en la sexta clave, se trata más de un desafío. Y esto es lo que quizás en las organizaciones estamos pasando, ¿no? Es verdad que tenemos situaciones difíciles, que hemos tenido que adaptarnos y que lo que pensábamos que sería una adaptación de unos meses ya va para más de un año. Y esto tiene que ser vivido por todos los componentes de la organización como un reto a superar. Si es posible juntos, pero también individualmente, ¿no? Y esto es muy importante porque necesitamos sentirnos capaces de llevarlo a cabo. Por eso es tan importante entender el método y entender el proceso que tiene nuestra mente y luego ver qué recursos tenemos. Así que la clave, una de las respuestas del estrés positivo, sería la respuesta de desafío, que tiene asociados unas hormonas que nos impulsan y no tanto que nos limitan. Cuando tenemos, como decía Ángel, esa sensación de que mi vida está en juego, entra una de las hormonas más clásicas del estrés, que es el cortisol, mientras que en esta respuesta, si somos capaces de reorientar a nuestros colaboradores y a nosotros mismos hacia el desafío, tendremos en nuestra mano no solo adrenalina, esa energía que necesitamos, sino también DEA, que es una hormona que nos ayuda a ser más creativos, más productivos, más eficaces. Fíjate, Rebeca, que estamos hablando, y es algo que creo que es uno de los puntos más potentes dentro de nuestro método cuando lo estamos impartiendo, es el darnos cuenta de que tenemos otras opciones de respuesta a lo que nos estresa. Que cuando llega ese estresor que a nosotros pues puede ser desde la pandemia, pero muy particular, es decir, ¿qué es lo que te estresa exactamente de la pandemia? Cuando lo consigues aterrizar, cuando le pones nombre, cuando te haces consciente de lo que te está produciendo y cómo lo estás sintiendo y consigues hacer ese cambio de mentalidad para pasarlo de lucha, huida, bloqueo a desafío, cambia toda tu química en tu cuerpo. Aparece la DEA versus el cortisol. Y claro, eso justamente es lo que necesitamos reforzar constantemente. Y esto también lo vemos en herramientas que damos dentro del método y que lo veremos, de hecho, esto será el del día 13, ya pasará, es en la segunda parte. Por lo tanto, el 12 empezamos con el principio de las primeras claves, ahora ya estaríamos hablando de lo que veríamos, claves que veríamos el día 13, y esta es una parte muy potente, porque el estresor empieza a ser visto como negativo, como distrés, que es como llamamos al estrés que nos causa enfermedad, que nos causa dolor, lo empezamos a transformar en positivo a través de esa creencia. ¿Y cómo reforzamos esa creencia de que realmente lo que vivimos en general son desafíos? A través de fortalecer la idea de que somos capaces de enfrentarnos y poder superar ese desafío al que nos vamos a enfrentar. Y la primera, Rebeca, la primera que vemos son las fortalezas de carácter, que son las 24 fortalezas universales de carácter que tenemos todos los seres humanos. Unas veces vamos potenciando unas frente a otras y que además están súper relacionadas con tu bienestar, con tu sensación de bienestar. Está demostrado científicamente y Martin Seligman con todo su equipo consiguió demostrar cómo si tú te alineas muy fuerte con tus 5 fortalezas de carácter que más estás poniendo en práctica, vas a superar mucho mejor los retos que te aparezcan y vas además a generar mucho bienestar en tu vida. Esto, por supuesto, primero te lo aplicas a ti mismo, pero es muy fácil que lo puedas también extrapolar a la gente que te rodea, bien en casa o bien en la empresa. Por lo tanto, te necesitamos
en esas creencias que hablábamos, que estaba ya empezando a comentar Rebeca, ¿no? ¿Cuál es nuestra mentalidad sobre lo que nos estresa? Hacer el cambio, reforzar el que eres capaz y sobre todo conociéndote muy bien. Por lo tanto, esta parte de autoconocimiento y de análisis de tus fortalezas de carácter te va a hacer sentir mucho más capaz de enfrentarte a eso. Pero además, más Sí, cosas. y claro, y al final siempre nos gusta cuando hacemos esta formación en la compañía, en las organizaciones, ser conscientes los unos de los otros de cuáles son las fortalezas de unos y de otras personas, ¿no? Porque en esa resiliencia organizacional que hablábamos antes, qué importante es saber, oye, cuál es la principal fortaleza de cada uno y cómo la puede poner al servicio de la organización. Nos encantan esos árboles de fortalezas que siempre enviamos como resultado final y que ayuda tanto a los líderes líquidos como realmente al resto de compañeros a generar esos ambientes de mayor bienestar y sobre todo de mayor resiliencia. Y vamos con la octava clave, ya estamos llegando casi al final de las 10 claves y hablaba antes de la autoeficacia, ¿no? Que es, bueno, nosotros solemos trabajar mucho la autoeficacia en lugar de la autoestima, ¿no? Porque autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos, pero la autoeficacia es esa capacidad que nosotros sentimos que tenemos para afrontar las situaciones difíciles realizando las acciones que sean necesarias, decía Bandura. Y nosotros trabajamos en concreto dos herramientas de autoeficacia. Una es la experiencia de éxito pasada y de aprendizaje vicario. Y enseñamos, y lo abordaremos también en el curso de este mes y también en las organizaciones, enseñamos a desarrollarlas. ¿Por qué? Porque si yo necesito sentirme capaz para abordar el estrés con esas dos respuestas de estrés positivo, voy a ver no solamente las fortalezas con las que cuento, sino también si puedo contar con alguna experiencia previa o puedo aprenderla de otra persona. Y fíjate que esto es muy importante porque a la mente hay que darle argumentación consciente y ahora en la novena clave vamos a hablar de la inconsciente. Pero si juntamos esas dos maneras de aproximar al pensamiento inicial que arranca mi estrés, seremos capaces de manejar con una mayor soltura aquellas situaciones que me estresan, sean cual sean. ¿Verdad, Ángel? Totalmente. Y con esto estamos hablando, para que os hagáis una idea, del 5% de vuestro proceso mental, de vuestros pensamientos. Es decir, el 5% de los pensamientos son conscientes o vienen del consciente, ¿no? Pero hay un 95% que vienen del inconsciente. Y esos son mensajes que nos llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, con las fortalezas de carácter que vamos a analizar, por supuesto, con las herramientas de autoeficacia de las que hablaba Rebeca, ese 5% de pensamiento consciente podemos ayudarlo a transformarlo en esa sensación de soy capaz. Pero ¿qué pasa con el pensamiento inconsciente? Ese pensamiento inconsciente que ocupa el 95% del proceso y que además nos lleva en muchas ocasiones a llevarnos a creencias limitantes, ¿no? Creencias que nos han, bueno, escuchado, a lo mejor las hemos escuchado mucho tiempo en nuestras casas, nos han dicho, oye, es que eres perezoso, oye, pues es que eres tonto, o es que se te da muy mal esto, es que lo tuyo no son las matemáticas, es que ese tipo de mentalidades que muchas veces sin ningún, pues sin darnos cuenta, recibimos en el hogar, eso se va creando lo que llamamos creencias limitantes. Y es como los estresores se van a empezar a activar de una forma mucho más poderosa basándose en esa creencia, que nunca te has parado a pensarla. Muchas veces no nos hemos dado ni cuenta y las hemos incorporado. Tal vez un profesor que tuvimos en el colegio que nos dijo una serie de mensajes. Por lo tanto, el transformar y primero ser conscientes, como siempre, esa conciencia, ¿no? El ser atentos a lo que está ocurriendo en nosotros nos va a permitir también poder transformar esas creencias limitantes, hacer un proceso de análisis que vamos a poner realmente bajo una auditoría, ¿no? Como le decimos Rebeca y yo, una auditoría a esa creencia limitante a ver si es verdad eso y si está realmente comprobado de que es cierto. Y si no lo está, que nos ocurre en muchas ocasiones, pasarla a potenciadora para sentirnos, con la idea de sentirnos capaces. ¿Vale? Y Rebeca, te dejo la última, la 10.
Sí, la última que es la joya de la corona y que nosotros, fíjate que siempre decimos que si quieres organizaciones más saludables, con mayor bienestar, debemos generar un entorno colaborativo. Porque las relaciones significativas son la clave de la felicidad. No vamos a entrar mucho más detalles, ¿verdad, Ángel? Porque esto también lo veremos. Pero generar en el trabajo ese ambiente de colaboración, de ayuda mutua, ¿no? Y nos encanta esa transformación que vemos muchas veces en las organizaciones que pretenden ser organizaciones mucho más positivas, porque aprendemos a jugar con otra hormona, que es la hormona que viene muy vinculada a esta respuesta ante el estrés, porque sí es una respuesta ante el estrés, la colaboración, y es la oxitocina. Y cuando los entornos, mediante la gratitud, mediante ejercicios que se pueden proponer para generar más oxitocina, empiezas a detectar que lanzamos un mensaje común de una creencia potenciadora, que nos creemos más capaces porque sabemos que todos sumamos, todos ponemos algo en ese barco y remamos hacia una misma dirección, vemos claramente cómo se hace mucho más rentable. A menudo y en épocas como la que estamos viviendo de pandemia, vamos con el barco girando, dando vueltas y no orientado hacia puerto. Así que lo que pretendemos cuando gestionamos el estrés es que hayan organizaciones en las que se disminuyan las enfermedades mentales y emocionales, que se mejore el estado de ánimo y el clima, incluso en organizaciones que estamos llevando que tienen procesos difíciles, que están pasando por momentos muy complejos en las organizaciones. También buscamos que desarrollen su creatividad, porque la creatividad y el estrés tienen dificultades, por eso hay que ayudar si queremos que tomen mejor decisiones, que sean más creativos y que sean más productivos, necesitamos rebajar los niveles de estrés para que puedan acceder a la parte del cerebro donde sí está toda esa información y sobre todo que tengan colaboradores mucho más felices. Y hablábamos y se ha hablado muchos años de la inteligencia emocional como una soft skills, pero hoy en día creo que ha quedado claro que son essential skills, que es posible y que trabajar el bienestar no es simplemente algo que puede ser un plus, sino que es una necesidad, ¿vale? Y tienen que estar listas para atraer y retener lo que hablábamos antes, talento resiliente. Así que esperamos que con estas claves que veáis que es posible, que no es magia, es ciencia. Y ya les convocamos, ¿verdad, Ángel? Al 12 y 13 de mayo. Totalmente, esperamos, bueno, primero que utilicéis estas 10 claves, por lo menos que os llevemos a la reflexión. Yo creo que con ese objetivo, ¿verdad, Rebeca? Estamos aquí con vosotros para que por lo menos ya te sirvan para lo que sí puedes focalizarte y en lo que sí puedes anclarte y en lo que no tanto porque no te va a generar ese bienestar. El estrés es una energía que va a seguir en ti porque además la necesitamos en nuestra vida, pero podemos utilizarla de una forma mucho más funcional y sobre todo que no nos haga daño desde el punto de vista ni físico ni mental. Así que nada, os invitamos al 12-13 de mayo. Cernauto nos ha dejado este maravilloso espacio para que Sí, podamos... la verdad es que, Ángel, por un poco afianzar y dar un poco más de información, son 2 días, van a ser 2 horas y media cada día. Hemos dividido el método para que lo aprendáis individualmente. Creemos que es como decíamos, ¿no? Y cuando vas en los aviones, siempre, cuando caen las mascarillas, siempre nos dan una indicación de ponedos vosotros la mascarilla antes de ponérsela a la otra persona. Así que os invitamos a que ese 12 y 13 de mayo sea esa máscara de oxígeno para vosotros, para vosotras, para que primero nos sintamos bien, para luego llevar ese bienestar hacia los demás. Así que de verdad que esperamos que no solamente estas claves os ayuden en la parte profesional, sino en vuestra vida personal y que ahora luego vamos a dejar un espacio para preguntas y cualquier duda que haya surgido o que os hubiera surgido cuando os apuntasteis, que espero que la pongáis en este debate que espero que en unos minutos comience y abordemos. Pues mira, si Muy, quieres, Cristina, sí, te pasamos la cámara y el micrófono. muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que me ha resultado de muchísimo interés estas 10 claves.
Lo que sí ahora es verdad que tenemos varias preguntas que nos han hecho. Estamos esperando a que Manuel Rey se conecte. Voy a aprovechar para haceros alguna pregunta de las que han llegado. Una persona dice que escuchó recientemente que existía un nuevo puesto en algunas empresas, que es el Chief Happiness Officer. Entonces, lo que preguntan ¿es tan rentable para las empresas realmente invertir en la felicidad de sus colaboradores o es una América nada más? Añado yo. Pues Cristina, sí, en realidad yo creo que es una demostración de que efectivamente de esto que estamos hablando tiene una repercusión inmediata en los resultados, ¿no? Y porque sabemos que si no, no existiría, por muy bonito que quede, no existiría ese puesto. Y además que está creciendo muchísimo y no tanto, como yo creo que tú al principio también mencionabas, no tanto en empresas súper grandes, sino también en empresas cada vez que, bueno, pues a lo mejor con su tamaño tiene que compartir ese puesto con otro puesto, pero siempre hay alguien como encargado de esa felicidad, garantizar esa felicidad y ese bienestar en su organización, porque efectivamente cuando tú tienes un entorno donde el estrés pasa de ser negativo a ser positivo, los resultados, las personas vamos a estar mucho más creativas, vamos a tener muchísimas menos incidencias de bajas laborales, vamos a movernos en esta incertidumbre que no hay otra, o sea, es algo que no podemos nosotros cambiar, es una incertidumbre que está ahí, está en el mercado, nos va a llevar a poder gestionarlo por lo menos mirando hacia lo positivo, ¿no? Sin caer enfermos y sin dolor. Eso yo creo que es la parte más importante, ¿verdad, Rebeca? Simplemente Hola, ahondaría. Ay, dime. no sé si me podéis escuchar porque estoy escuchando hace rato muy Sí. atentamente, Hola Manuel, pero ¿qué tal? simplemente que sepáis que estoy conectado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendo. Cristina, Nada, en cuanto que vosotros queráis, yo intervengo, pero dejad nada, las pues preguntas y yo intervengo. aprovecho ahora mismo. Hay algunas preguntas más, pero preferimos escucharte a ti primero, que nos cuentes el caso práctico, ¿no? De lo que has supuesto dentro de Bristol, ¿no? El haber puesto en marcha esta herramienta, ¿no? De realmente medir el estrés en los empleados y lo que ha supuesto. Te voy a presentar, lo he hecho antes cuando no estabas, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Agradecerte que estés hoy aquí para contárnoslo a todos los colegas del sector. Gracias a vosotros. Bueno, pues Manuel Rey es director de Bristol y First Stop España y Portugal y bueno, pues eso, como decía antes, nos va a contar la experiencia de haber implantado esta herramienta en su compañía. O sea que sabemos que estás muy ocupado, por lo tanto tampoco te queremos robar mucho tiempo. Muchas gracias. Es un placer de verdad compartir esta experiencia con vosotros y muchísimas gracias por cederme un ratito. Bueno, yo creo que si le cuento a la gente del sector que vivimos o que trabajamos en un sector muy tradicional, a nadie le va a sorprender, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer con estos conceptos es abrir la mente. Intentar realmente pensar que esto que estamos haciendo, hacías la pregunta antes de si merece la pena invertir en esto. Yo estoy convencidísimo a día de hoy de que merece la pena invertir en esto. Un Chief Happiness Officer como tienen en empresas como Mau, bueno, no sabría decirte, ¿no? Yo creo que primero lo que hay que hacer es empezar poco a poco con la organización, ¿no? Entonces, mi experiencia con Raquel y con Rebeca y con Ángel, pues ya llevamos un camino bastante andado. Voy a intentar ponerlo en contexto y explicarlo rápido. Nosotros estamos en un proceso de transformación cultural dentro de Bristol y de First Stop, para acompañar a todo este proceso de transformación de nuestro mercado, ¿no? de la movilidad, del neumático, etcétera, etcétera. Y dentro de este contexto, pues oye, nosotros teníamos muy claro una estrategia de construir una cultura positiva y una cultura resiliente. En nuestras organizaciones siempre se habla de ergonomía, de seguridad, pero nunca se habla de lo que pueden ser las pandemias del futuro, ¿no? Que es todo lo referente a enfermedades mentales, ¿no? A depresión, ansiedad. Muchas veces hay personas que se van de baja en las organizaciones por este tipo de cosas. Entonces, dentro de esta estrategia que teníamos aquí en Bristol de transformación cultural hacia esa cultura más positiva, nosotros estábamos trabajando mucho el concepto de engagement. Y dentro del engagement, el reconocimiento es uno de los elementos, una de las palancas más potentes. Y teníamos una herramienta interna de reconocimiento que queríamos que realmente tuviese calado y que la gente utilizase en la organización. Entonces yo contacté con Rebeca y con Ángel para conectarlo con los beneficios que tiene el reconocimiento y el agradecimiento. Entonces recuerdo que estábamos en un town hall en Bristol
Y como siempre, yo siempre digo lo mismo, cuando tú vas a contarle algo a la gente y viene alguien de fuera, primero lo cuenta mejor que tú, la gente además es que les escucha mucho más, que es una coña, ¿no? Y entonces vinieron Ángel y Rebeca y empezaron a hablarnos de los beneficios para las personas que tiene el agradecimiento, ¿no? El recibir un agradecimiento o un reconocimiento, que en parte es también parte de la cultura del feedback que queremos construir, ¿no? Pero un agradecimiento en positivo. Y la forma en la que ellos lo explicaron, yo creo que caló mucho en la gente, porque ellos lo explicaban desde, oye, ¿qué se produce en nuestro cuerpo? ¿Qué impacto tiene en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando una persona nos reconoce o nos agradece algo, ¿no? Entonces empezaron a hablarnos de la oxitocina, de todas las hormonas positivas que generamos y del impacto positivo que tenía en las personas. Y ese mensaje caló muchísimo en la organización. Y nos pareció que ese era un primer punto para arrancar. Ellos nos hablaron después de la gestión del estrés positivo y justo en ese momento nosotros lo metimos en el plan de formación. Teníamos el plan de formación previsto para empezar a trabajar el estrés positivo o la gestión del estrés positivo, ¿no? Básicamente es cómo tomar conciencia, cómo gestionarlo, cómo entender cómo te afecta el estrés a ti y qué puedes hacer para que ese estrés se convierta en una herramienta y no en un adversario, ¿no? Y en ese momento que teníamos ya todo el plan de formación montado, con una formación presencial, empieza el COVID. Y bueno, ya no voy a contaros qué es lo que ocurrió con el COVID, pero ahí reconozco que tanto Rebeca como Ángel le dimos la vuelta al plan, dejamos las formaciones físicas en un sitio, convertimos en un plan digital, un plan de 4 semanas, dirigido a 200 personas de la organización, en las que efectivamente lo que hacíamos era trabajar esos 4 módulos de gestión del estrés positivo, ¿no? El primero, el objetivo era cómo reducir el cansancio mental, ¿no? De esas emociones que no podemos controlar. La segunda parte es una metodología para tener conciencia y regular nuestras emociones. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por un email en caliente? ¿Cuántas veces en una reunión nos hemos dejado calentar y hemos respondido algo que luego nos hemos arrepentido? ¿Cuántas veces hemos tenido malentendido con un empleado, con un compañero? ¿Cuántas veces hay problemas de colaboración por malas percepciones? Bueno, pues el foco está en esto, ¿no? Luego, ¿cuáles son los factores que te explican que el estrés es algo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Primero, tratar esto de una manera muy natural, ¿no? Y cómo puedes tú tomar conciencia y controlarlo. Y después, ¿cuáles son los recursos que tienes a nivel personal para poder hacerlo? Básicamente, los beneficios emocionales que produce a la organización con una mejor colaboración, mayor productividad, menor estrés de las personas, por lo tanto, menos bajas laborales. Y sobre todo que estamos dotando una herramienta que la pueden utilizar y nosotros queríamos plantearlo como una herramienta que pudiesen utilizar los empleados tanto en casa como en el trabajo. Porque al final, como tú gestiones tus emociones, como tú reaccionas ante tu hijo cuando te tira algo a la cabeza y no estás preparado para responder bien, o cuando un compañero te llega ese típico mail de esa persona con la que tienes una relación un poco tensa y automáticamente te pones tenso, pero cuando tomas conciencia de cómo hacerlo, ¿no? Creo que todo el método del estrés positivo te ayuda francamente bien a gestionarlo. Yo tenía, el comité de dirección de Bristol era cauto en cuanto a cómo este tipo de conceptos nuevos iban a ser percibidos pues una organización que, aunque hemos cambiado mucho en los últimos 3 años, pues una organización muy tradicional, ¿no? Y como estos conceptos de mindfulness, de inteligencia emocional, de construir el estrés, basado en impactos reales, en impactos físicos, cómo esa ciencia explica lo que nos ocurre, que esto no es casualidad, ¿no? Solo os diré que nosotros, después de hacer formaciones, siempre hacemos un seguimiento y pedimos a los empleados que hagan un rating de lo que han valorado, ¿no? De los contenidos, de los formadores, de las herramientas, etcétera, etcétera. La formación de estrés positivo que dimos nosotros en el año 2020, que además coincidió con el COVID, y yo creo que fue el momento fantástico para poder implementarlo, porque realmente la gente lo puso en marcha desde el primer día, tiene una puntuación de 4,7 sobre 5. Fue la formación más valorada que dimos el año pasado en Bristol y en First Stop. De hecho, este año, una vez más, continuamos con ese plan de formación, trabajando ya los conceptos de una manera muchísimo más profunda, y vamos a preparar también una formación sobre los efectos de la fatiga pandémica ahora en el mes de mayo.
Yo solo puedo deciros que si tenéis un seminario ese 12 y 13 de mayo, que no os lo perdáis. Realmente da herramientas que se pueden utilizar. Realmente hay gente que yo sé que ha contactado incluso con Ángel y con Rebeca para temas ya más personales de cómo poder utilizar estas herramientas con algunos conflictos personales que han tenido. Y yo creo que realmente esto es el futuro. Esto es el futuro de la formación, es decir, la formación socioemocional tiene que sumarse a la formación en seguridad, a la formación ergonómica. Si queremos realmente cuidar la salud de nuestros empleados, tenemos que poner el foco en este tipo de formaciones. Y tenemos que ir haciéndolo progresivamente porque no todo el mundo está preparado para hacerlo, ¿no? Pero sin ninguna duda, bueno, yo no sé si alguno de vosotros que estáis escuchando esto tiene niños pequeños, pero mis hijos van a entrar en el colegio dentro de 3 meses y solo me hablan de esto en el colegio, de cómo enseñarles a detectar, a controlar y a gestionar las emociones, porque eso hace que reduzcas la frustración, reduzcas el estrés, reduzcas los enfados, reduzcas la tensión alta, reduzcas muchísimas cosas, seas mucho más eficiente, mucho más efectivo. Y yo no me atrevo nunca a hablar de felicidad, porque yo creo que la felicidad depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que te ayuda mucho a gestionar todo este entorno VUCA en el que nos movemos. Bueno, no sé si, espero haberos podido transmitir un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Para Bridgestone, la salud emocional de sus empleados, para Bridgestone y First Stop, la salud emocional de sus empleados es una prioridad absoluta y desde luego este año, más que nunca, con este COVID que no se termina que no se acaba nunca, y seguiremos trabajando en ella porque el feedback que tenemos de la organización es extremadamente positivo. Así que yo os animo a todos a que lo trabajéis, a que lo leáis, a que creáis en ello y a que lo pongáis en práctica. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu testimonio y por la buena práctica que has contado, que estoy seguro que va a ser muy útil para muchos de los colegas que están ahora mismo en este webinar y que les animará a seguir ahondando en este tema, ya sea en el curso que vamos a ofrecer nosotros o de cualquier otra forma. Yo lo que sí tengo aquí es alguna pregunta más, que bueno, cualquiera de los tres, si quieres contestarlo. Bueno, pues una persona dice... Yo creo que no había escuchado todavía el testimonio de Manuel, ¿no? Pero una persona dice que bueno, que efectivamente que hemos hablado mucho de cómo esta metodología afecta o puede beneficiar a las personas, pero también quieren que pongamos, pues bueno, pues qué efectos puede generar una organización realmente llevar una estrategia, ¿no?, fundada en esta metodología. Y bueno, y que si funciona igual a nivel personal, ¿no?, para tus problemas personales o tus estreses personales que tus estreses laborales. Bueno, si queréis, creo que, Rebeca, por favor. Manuel, puedes contarnos un poco más, porque yo creo que la parte positiva es que su organización además quiso medir el pre y el post, ¿no?, que creo que también es importante cuando algo tiene efecto o no. Y hicimos una medición inicial y una medición final y se mostraron, eran datos anónimos por supuesto, pero se mostró la foto inicial y la foto finish y ahí es donde se pudo demostrar con datos, con cifras, cómo hubo ese impacto en realidad en la organización. De hecho, yo creo que, como decía antes, nosotros lo que estamos es construyendo una cultura positiva en la organización, una cultura resiliente, una cultura que piense que se pueden alcanzar todos los retos. Y como decía Rebeca, nosotros hicimos una medición en un contexto de, oye, nosotros hemos estado afectados igual que todo el mundo por un ERTE, por varios ERTEs, que lo hemos pasado bastante mal y el efecto fue muy positivo en la organización. Yo personalmente puedo decir que hay mucha gente que se me ha acercado por los pasillos a agradecerme que pusiésemos este tipo de herramientas en sus manos. Por lo tanto, sí que funciona. Eso es algo que te llevas a casa. Es algo que te llevas a casa porque lo puedes implementar todos los días, desde una conversación con tus hijos, un enfado, una situación personal compleja, una situación, un conflicto laboral. Es que te ayuda realmente a gestionar tu respuesta y a ser mucho más eficiente en cómo la das, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda. Muy bien, bueno, pues como estamos llegando al final y sí que nos gusta ser, la verdad es que muy cumplidores con los tiempos, agradeceros a los tres muchísimo vuestra presencia hoy aquí y bueno, y todas las pautas que nos habéis dado, todas esas 10 claves y luego unido además bueno, la oportunidad de haber escuchado a Manuel y implantar esta metodología en la empresa, yo creo que ha sido súper enriquecedor.
gracias y bueno, seguro que hay oportunidad para organizar otro webinar y seguir ahondando en estos temas tan interesantes. O sea que muchísimas gracias a los tres. Y nada, y simplemente deciros que vamos a incorporar una encuesta, ¿no? Para que conozcamos cuáles son otros intereses que podéis tener en estos temas o en cualquier otro que podamos organizar en Cernauto, otro webinar o píldoras formativas, como nos gusta también llamarlos a nosotros, y que bueno, pues que os animamos a que entréis en nuestra página web, que veáis en qué consiste este curso y que bueno, pues que participéis, y si no lo hacéis, que al menos que compartáis esta grabación con colegas de la organización, que seguro que les puede ser de gran utilidad. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. Hasta luego. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, Manuel, también por tu tiempo y sobre todo por tu experiencia, que fue un placer para nosotros. A vosotros. Es un placer para nosotros. De hecho, tenemos la siguiente formación ya contigo en 2 semanas. Nos queda muy poco sobre la pandémica. Nos vemos en breve. Y nos vemos muy en breve. Y muchísimas gracias, Cristina, por generar esos entornos para hablar sobre bienestar, que es crucial. Encantada. Gracias. Adiós. 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 Chao.